Buenas noches a todos. El toro celeste es una realidad y cada vez está ocupando mayor espacio dentro del mundo cultural y, por lo tanto, Miguel Romero Esteo me parece que ha sido una decisión pues, muy acertada por parte de los editores que este número esté dedicado a él. Y es el primer número monográfico que dedican. Así que me parece que a la figura nuestra de Miguel Romero Esteo, pues nada mejor que dedicarle este número por lo que él significa para nuestra cultura, para nuestra ciudad, para nuestra manera no solamente de entender el teatro, sino de entender la creación. Ese punto de rebeldía es un punto de creatividad. Entonces, decir que seguimos a él, que le seguimos, quiere decir que estamos vivos, que somos revolucionarios, que somos inquietos, que no nos ajustamos a los moldes, que si hay que transgredir, transgredimos, que si hay que romper cánones los rompemos, y entonces eso significa que entramos en un mundo de renovación constante y permanente. Ese es el acierto de Miguel en el mundo de la creación, también ha sido su problema en este país. Entonces no podemos olvidar nunca dónde estamos ni a lo que jugamos. Miguel, esto ha sido su constante, y cuando he estado estudiando su biografía y he estado viendo un poco pues, toda su vida, o al menos lo que he podido captar de su vida, hay un pasaje que es un poco melodramático, pero que no se me va de la cabeza, que es cuando una noche de Navidad salen huyendo del pueblo de Montoro, cuando la guerra civil, y entonces tienen que ir andando, caminando, desde Montoro hasta Ciudad Real, donde el Socorro Rojo pues, acoge a toda la familia, y era la noche de Navidad, caminando por toda Sierra Morena, toda esa familia huyendo. Me parecía, por supuesto, un paisaje épico, pero también pensaba en su edad como niño, y me recordaba, y no lo puedo evitar, pues todo el momento actual que estamos viviendo, ¿no? Todas las imágenes que nos invaden y que a la vez nos generan una impotencia muy grande porque no sabemos qué hacer con esto. Y claro, ese éxodo, esa huida, pues decía de alguna manera, el rebelde está aquí. El rebelde está aquí, huyendo de la mano de la madre por estos montes de Sierra Morena, y a partir de ahí pues comienza toda una leyenda y comienza realmente pues a ser ese rebelde que no ha dejado de ser nunca, y que aquí lo hemos visto ahora mismo en ese vídeo, como él se reconoce como tal, ¿no? Un vídeo que ha sido preparado por MLK Producciones, Leticia y José Antonio Argueta, Álvaro, que también ¿no? está ahora ahí. Bueno, pues entrando en materia, lo que quería comentar un poco es cuál ha sido la orientación de este número monográfico que se ha preparado. Sobre Romero Esteo se ha escrito mucho, se está escribiendo cada vez más, pero parece y corremos el riesgo de quedarnos como Romero Esteo y etiquetarlo en una época definida, en los años 60 y 70. Él está definido dentro de lo que se llamó el Nuevo Teatro Español, un movimiento teatral al que pertenecieron Fernando Arrabal, Luis Riaza, el propio Miguel Romero Esteo, Francisco Nieva, fallecido recientemente. Entonces está ahí definido, y en muchos sitios lo definen como autor antifranquista y todo el movimiento antifranquista, y corremos el riesgo de que esa etiqueta sea hermética y dejarlo ahí encajonado. Lo que hemos intentado es hablar de un Miguel Romero Esteo de futuro, es decir, ¿qué sucede con él como un elemento de estímulo y de proyección? Es decir, realmente su creatividad, no hablo solamente de su teatro, sino su creatividad es un trampolín para seguir creando hacia el futuro, o se acaba ahí, o realmente todo su teatro y todo lo que ha hecho pertenece a la década de los 60 y los 70. ¿Muere su obra literaria y sus propuestas creadoras y los debemos etiquetar siempre en esos años, o realmente se convierte en un estímulo para otros creadores? Y esa es la orientación y la preocupación que hemos tenido a la hora de canalizar todo esto. Claro, hemos intentado pues, contar con un número amplio de colaboradores a los que le agradecemos profundamente pues todo lo que han hecho y su aportación, ¿no? Aquí todo el mundo ha trabajado de forma altruista, con su generosidad y colaborando con la revista y con la figura de Romero Esteo. Entonces, he de decir también que hemos dejado
munición escondida, es decir, porque hemos dejado algunos nombres de investigadores muy importantes, como, por citar algunos, pues Manuel Barrera, por ejemplo, Pablo Bujalance, el periodista, ¿no? Tenemos indudablemente a gente de mucha valía en el campo, por ejemplo, de la música, Antonio Melibeo, que también creo que está hoy por aquí, que ha hecho trabajos de composición para sus piezas. Es decir, tenemos gente que indudablemente pueden seguir aportando, y lo que hemos hecho ha sido ir reservando algunos nombres para un segundo trabajo. No podemos, digamos, gastar toda la munición en el primero, porque cuando nos pusimos a hacer, vamos a ver, quién puede hablar y de qué pueden hablar, la nómina era enorme, era enorme. Entonces nos dimos cuenta que a Romero Esteo no le siguen 3 ni 4, que es que hay mucha gente estudiando, trabajando y creando, y no solamente en nuestro país, es más, no solamente en nuestra provincia o en Málaga, no, es que en el extranjero están estudiándole. Es que Romero Esteo es de estudio en la Universidad de Estrasburgo, en la Facultad de Filología Hispánica, así de sencillo. Y nosotros pues aquí estamos con Romero Esteo para arriba y para abajo, allí le están estudiando. No solamente estudiando, sino que quisieron crear, y lo tienen en mente, crear un centro de estudios dedicado al nuevo teatro español, es decir, a todos los autores de ese movimiento de los años 60 y 70, pero encabezado por Romero Esteo. Es más, fueron ellos los que, con su iniciativa, posibilitaron que el Ministerio de Cultura español, a través de la Biblioteca Nacional, comprara la obra original de Romero Esteo y que, por lo tanto, toda su obra original esté a salvo en estos momentos. Es decir, que el interés que Romero Esteo despierta más allá de nuestra frontera es considerable, es considerable. Bueno, me voy a centrar, porque como me pongo a hablar de Miguel Romero Esteo, me salto el guión, salto los números de la revista y no paramos. Es que, fijaros, en esos años, Romero Esteo, ¿por qué se conoce un autor? Porque hay alguien que habla de él. Y en aquellos años, en la década de los 60, fue Pedro Aullón de Haro, pues el filólogo, filósofo, pensador, el que encontró en Romero Esteo, digamos, una veta por la cual divulgar, experimentar y decir, aquí hay un autor nuevo, aquí hay algo de interés, esto va a renovar de alguna manera la forma de entender el teatro en España. Cuando Romero Esteo presenta en el Festival de Sitges su parafernalia, lía un caos enorme, la gente se cuestiona si eso es teatro o no es teatro, se arma el follón. Y fue todo Pedro Aullón de Haro el que empezó a escribir en la revista especializada, el que movió en definitiva el nombre de Miguel. Por un lado está el trabajo práctico de la compañía Di Tirambo, Teatro Estudio, pero el trabajo teórico lo llevó a Aullón de Haro. Pero estos nombres van relevándose y van apareciendo otros, ¿no? Ruiz Ramón, por ejemplo, pues también habló mucho de él, César Oliva, por supuesto, Pérez Coterillo, pues son nombres que han hablado de Romero Esteo y de una manera pues muy interesantes, sin, olvidar nunca que, por un lado, Romero Esteo ha generado expresiones como en su teatro están las más altas cumbres de la literatura española, pero también ha generado otras opiniones y otras frases, como hablando de un estilo ramplón de ripio en ripio. Es decir, Miguel siempre ha estado arriba y abajo, en opinión un poco de todas las personas interesadas o que se han encontrado con su teatro, con su literatura. La buena crítica no le tocó. Eso fue una de las, digamos, los factores negativos. Miguel ha tenido, en mi opinión, la desgracia de que cuando los críticos de mayor proyección y de mayor repercusión en este país no ha tenido suerte con esos críticos, le ha ido mal con esos críticos. Y sin embargo le ha ido muy bien con críticos que no han tenido esa gran proyección, ¿no? Es algo así como te hacen una buena crítica en un periódico de esto de gran proyección y te encumbran. Te lo hacen en un periódico pequeñito y no sucede absolutamente nada, ¿no? Pues a Miguel en parte le ha pasado eso, ha tenido mala suerte por ahí con la opinión de la crítica, ¿no? Para empezar la revista entonces veíamos que era conveniente centrar el personaje y por eso a César Oliva de la Universidad de Murcia le encargamos que hiciera un primer artículo de presentación, ¿no? César Oliva, por supuesto,
lo hace encantado y determina de alguna manera el arranque del número en lo literario. Y después teníamos que seguir profundizando un poco en esa línea con una visión también académica, y por eso le propusimos al catedrático Enrique Baena de la Facultad de Literatura, pues que hiciera lo propio. Entonces Enrique escribió un artículo en la que hace un estudio detallado un poco sobre Tartessos, sobre la impronta literaria de Tarteso. Es de mucho interés, tanto César Oliva enmarcando como Enrique Baena pues profundizando y entrando en esa obra de Miguel, ¿no? Ya sabéis que el Tarteso, estamos aquí entre amigos, yo creo que todos los que habéis venido pues conocéis sin duda alguna la obra de Miguel, entonces hablar yo y situaros sobre el Tarteso pues no tiene ningún sentido y su significación pues está clara, ¿no? Había otra cosa que ya nos preocupaba también y era el sentido que si el teatro de Romero Esteo nace o parte de ese movimiento que hemos llamado el nuevo teatro español, todo eso a la par, que es un teatro más simbolista y que está fuera de las coordenadas del realismo que había, hay toda una serie de autores realistas, coetáneos a Miguel, que estaban haciendo un tipo de teatro que notábamos, y siempre lo hemos dicho, que necesitan de una revisión. Es decir, en España se necesita hacer una revisión, por supuesto, de muchas cosas, pero en el campo de la literatura dramática alguien tiene que hincarle el diente a eso, porque el realismo español se ha, digamos, es muy ramplón, o se ha considerado muy ramplón, muy simple, pero sin embargo no es así, porque es un teatro dentro del realismo que no podemos olvidar que está dentro de la dictadura y que está sometido a todos los principios de esa dictadura y finales de esa dictadura. Por lo tanto, hay que revisarlo desde la perspectiva, digamos, del hombre libre, del pensamiento libre. Y eso requiere una revisión de todo ese campo. Hablamos con Jordi Coca, que es escritor, profesor, dramaturgo, pero también él fue director del Institut del Teatre de Barcelona, y este hombre siempre ha estado también dentro de esa idea, ¿no? Es decir, que hay que, de alguna manera, hacer una revisión. Entonces, él ha escrito un artículo donde habla un poco de todo esto y pide o reivindica precisamente esa mirada diferente que hay que hacer de esta literatura teatral española, ya no solamente de Miguel, sino también del realismo. Y cita a José María Rodríguez Méndez, que ha sido uno de los grandes dramaturgos españoles del realismo, pues que han quedado también ahí diluidos y difuminados, ¿no?, en esta especie de espiral que todo se lo traga y no se sabe por qué ni a dónde van. Después teníamos la necesidad de centrar en la época, ¿no? Y la época en la práctica en la que se desarrolla todo su teatro es el teatro independiente. Ya sabéis que el movimiento del teatro independiente se genera en España en los años 60, en Málaga en concreto la primera experiencia fue en el año 68, con el Teatro Estudio 68, que lo dirigía Miguel Alcobenda, que procedía de Madrid del grupo Los Goliardos, uno de los grupos emblemáticos del movimiento del teatro independiente. Esa experiencia que hubo en el 68 aquí en Málaga pues fue truncada por una presión oficialista muy fuerte durante la dictadura y terminó cerrando. No pudo, Alcobendas no pudo seguir con aquella iniciativa, pero sí es verdad que dio pie a que después, en el año 72 y 74, ya empezaran otros grupos y en el año 77 ya se empieza digamos, a consolidar lo que fue el movimiento del teatro independiente aquí en Málaga. Entonces le pedimos a Juan Manuel Hurtado, que es director de escena, que ya ha dirigido varias piezas de Miguel, dirigió Paso Doble y también la Fiesta Gorda del Vino y del Tocino, pues le pedimos que escribiera situando, digamos, todo su teatro dentro de ese marco, digamos, del teatro independiente en Málaga, ¿no? Y él lo hizo y además en su artículo da una serie de claves que yo creo que son interesantes y tienen mucho valor para poder entender cómo se traslada ese teatro también a la escena.
Miguel, cuando regresa de Madrid, pues ya sabéis que se viene de Madrid pues, por asuntos familiares, ¿no? Es decir, fallece un hermano, tiene que cuidar de su madre, y su hermana estaba enferma también, en fin, temas familiares que le hacen que deje su actividad, en la capital y se venga para acá. Entonces, claro, cuando viene aquí, pues consigue entrar en la universidad organizando unos talleres de teatro, unos talleres de poesía. Y desde ese taller de poesía saca unas colecciones, edita ahí los cuadernos de la marinería, los papeles del Calafate, es decir, una pequeña línea editorial de poesía para sacar a la luz a poetas jóvenes malagueños, ¿no? Lo hace, indudablemente lo hace, y yo creo que eso es uno de los grandes agradecimientos que se le ha hecho, ¿no? Porque indudablemente fueron autores fueron jóvenes poetas que encontraron en Miguel un estímulo importante para la creación y para que su obra permaneciera. Lo mismo que estaba haciendo en ese taller de poesía en la universidad, lo hizo con el teatro, montó el aula de teatro de la universidad, el taller de teatro, y allí dirigió varias piezas. No conocíamos al Romero Esteo, director de escena, y entonces allí montó La pájara pinta de Rafael Alberti y también La vida es sueño de Calderón. El protagonista, el que hacía de Segismundo en La vida es sueño, era Curro Fortuny. Y Curro Fortuny le pedimos entonces que escribiera un artículo donde él hablara del aula de poesía, porque estaba en ese aula de poesía, en el aula de teatro, y por lo tanto se ha convertido en el protagonista un poco de aquel momento. Y le pedimos que él hiciera pues una semblanza de aquella época, de cómo eran aquellos talleres, de cómo funcionaban, y así lo hizo, ¿no? Es curioso porque cuando hablábamos decíamos, bueno, La pájara pinta, fijaros en la obra que elige Miguel. Elige La vida es sueño, pero cuando hace el montaje de La vida es sueño, si algunos lo visteis, lo convierte en una obra ritualista, ceremoniosa, una especie de tragedia negra, de una España profunda, y cambiaba un poco la manera de entender, y aquello fue un teatro totalmente sorprendente, ¿no? A mí, desde luego, no se me han olvidado las imágenes, sobre todo, de aquel montaje. Y después empezó a montar Ivonne, princesa de Borgoña, de Gombrowicz. Gombrowicz realmente es el maestro, es el referente europeo que Miguel Romero tenía, ¿no? Es decir, ahí el teatro, digamos, grotesco parte de Gombrowicz y él sigue a Gombrowicz. De hecho, que he podido estar muy cerca de toda su biblioteca, pues la cantidad de libros que tenía de Gombrowicz era impresionante, ¿no? Es decir, Miguel tenía libros de Gombrowicz de todo, ¿no? Cuando estuvo en Argentina, de todo, lo tenía todo absolutamente. Digo, es que es verdad, aquí están las raíces de su teatro, en gran medida están en Gombrowicz, ¿no? Y Gelderot, Michel de Gelderot también es un referente, ¿no? Pero principalmente en Gombrowicz. Y de toda su obra, sabéis que su obra está dividida prácticamente en dos grandes bloques, ¿no? Está el bloque de las comedias y está el bloque de las tragedias, ¿no? Por hacer dos grandes bloques. Y además que cronológicamente casi son así. Él empieza en los años 60 a escribir lo que se llama la grotescomaquia y llega hasta el año 80 escribiendo grotescomaquia. Y al inicio de los 80 empieza con el Tartessos, y después ya entra, es decir, desde el Tartessos entra con todas las tragedias. Hay algunas piezas híbridas, algunas piezas que están en medio entre un campo y otro, que se le nota en su escritura, que aunque ni llegan a ser grotescomaquia, ni tampoco entran de lleno en la parte épica del teatro de las tragedias. Son una zona híbrida en donde hay algunas pequeñas piezas que son, para mi gusto, son muy interesantes porque además son muy cercanas al público. Y cuando hablamos de Miguel y de la dificultad de su teatro con el público, bueno, pues también tenemos que ver que hay algunas piezas que pueden ser, digamos, menos difíciles, ¿no? Y a lo mejor, pues para acceder a un gran público, pues no estaría nada mal pues empezar trabajando ese teatro suyo, que es un poco, digamos, menos hermético, menos rígido, menos radical, y a lo mejor es una manera, digamos, por hablar de
de marketing, de mercado y todas estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué puede ser interesante para el público de hoy? Pues a lo mejor estas piezas, ¿no? Porque si empezamos con Horror Vacui, que es la gran obra maestra, 5 comedias dentro de una misma, es decir, una locura, si empezamos con eso, pues a lo mejor no es lo idóneo para llegar a un Romero Esteo, digamos, que abarque o que llegue a un público más amplio. Pues resulta que de las tragedias, después de haber recibido el Premio Europa por su Tartessos y después de haber escrito todas las tragedias que ha escrito, y después de 30 años, de 36 años, la única pieza que se ha llevado a escena, pues resulta que ha sido la de Antigua y Noble Historia de Prometeo, el héroe y la pálida Pandora. Y quien dirigió aquello que se hizo en Marbella fue Francisco Corpa. Paco Corpas, que está por aquí también hoy, gracias Paco por venir, fue el director de escena que montó aquella pieza, es decir, que la única tragedia que después de 30 y tantos años existe en los escenarios, resulta que es esa, es la única. Y mire que se han hecho intentos con Tartessos, que se ha hecho intentos a gran nivel, porque sabéis que Tartessos es una ópera y por lo tanto lleva un presupuesto pues, fuerte, considerable. Se intentó inaugurar la Expo 92, por si alguien no tiene el dato, se intentó inaugurar con el Tartessos, al final no hubo un acuerdo, se rompió aquello. Grandes directores europeos, y yo he podido estar en algunas de esas reuniones en Madrid negociando ese asunto, han estado interesados y no han llegado a acuerdos al final, por unas cosas, por otras. Al final grandes músicos han estado también metidos en esos equipos para poder, y al final el Tartessos nunca se ha llevado a escena. Por sus presupuestos unas veces o por no querer ceder en otras. Hay un detalle, no hay una cosa que a Miguel le cabre más que le toquen la estructura de la obra. Es decir, le pueden cambiar el texto, además él lo dice, corten el texto, quiten todo texto que quieran, límpienlo, pero no me toquen la estructura. Es lógico porque él es barroco. Entonces, en un edificio barroco tú no puedes alterar la estructura, porque se te cae todo el chiringuito. Entonces, no. ¿Quieres preguntar? Entonces, él no permite que se le toque la estructura de la pieza. Y cuando han querido tocarle la estructura, él se ha negado a eso. Ha dicho, no, por ahí no paso, por ahí no paso. Y no ha pasado. Y os digo que había talones interesantes. Nunca se ha vendido a eso. A eso, no. Bueno, pues Paco Corpas ha escrito un artículo que además tiene de interés, al margen de todo lo que habla sobre el montaje ese, tiene de interés que aporta, esto lo digo para los investigadores, aporta fechas, aporta datos, hay títulos, hay referencias bibliográficas pues muy interesantes. Creo que ese artículo pues nos da bastante información. Fijaros, Miguel, si la figura, y por eso yo creo que tiene toda esta incidencia, es importante porque no solamente ha cultivado un campo, no solamente podemos hablar de él como hombre creador de la dramaturgia, no, sino es que también se metió en el campo de la gestión. Y quienes conocéis a Miguel y su personalidad, pues nos podemos echar a temblar, ¿no? Porque pensar un Miguel gestor, aquello... Bueno, pues en la época que Pedro Aparicio era, ¿no?, alcalde de Málaga y Francisco Flores, Curro Flores era el concejal de Cultura, pues le pidieron a Miguel que se encargara del Festival Internacional de Teatro, lo que hoy conocemos, que creo que ha salido esta semana la programación del festival de esta edición, ¿no? Pues ese festival... como una consecuencia un poco de cambiar los hábitos. No sé si os acordáis que la tradición del teatro romano, ¿verdad?, que siempre era del teatro ara y todo eso, y el festival empieza los primeros años a hacerse allí, en el teatro romano. Creo que las primeras ediciones, Antonio, a lo mejor tú me corriges, ¿no?, pero me parece que la dirigieron Miguel Gallego y Óscar Romero, creo, ¿no? Empezaron ellos los primeros años dirigiendo ese festival, y el ayuntamiento, pues con Curro Flor y Pedro, le encargan a Miguel para darle un salto cualitativo a ese festival. Y entonces Miguel lo hace. En eso lo cumple, y lo cumple perfectamente. Porque aquí lo que hizo fue muy interesante, porque lo que hizo fue saldar un déficit. Es decir, ponernos al día de lo que grandes creadores de la vanguardia en otros lugares del mundo estaban haciendo en estos momentos. Y nosotros teníamos un déficit importante porque no habíamos visto nada de eso.
ni a Bob Wilson, ni Jan Fabre, ni Lindsay Kemp, no teníamos ni idea. La única idea que teníamos era por los libros, las revistas, si podíamos escaparnos a Madrid haciendo autostop para poder ver un espectáculo de alguno de estos. Pero nuestra cultura visual, nuestra memoria, estaba analfabeta, totalmente analfabeta. ¿Y qué queremos crear si no vemos cosas que se estén haciendo en el mundo? Vamos a estar dando vuelta a lo mismo. Y Miguel lo que hizo fue abrir una puerta y decir, mirad, esto es lo que se está haciendo en el mundo y esto es lo que nos hemos perdido. Es que trajo hasta el Living, que ya estaban muriéndose los pobres, ya estaban, pero trajo hasta el Living Theater, ¿no? Es decir, que, y bueno, ya los coreanos, si os acordáis de aquellas bodas de sangre, me parece, en coreano, con los tambores, ¿no? Bob Wilson, cuando lo trajo aquello, que fue, armó el follón, aquello, ¿no? La lentitud enorme para el vaso de leche, eso, Málaga en aquello, pues bueno, era, decir, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, no? Planca también, sí. Es decir, que fueron cantidad de propuestas novedosas, pero Málaga tiene la otra parte, que es que no supimos entender aquello. No lo supimos entender. Ahora es cuando se valora. Ahora es cuando decimos, hay que ver lo que tuvimos, pero no lo cargamos. Las cosas son como son, o al menos yo las veo así. Discúlpenme. Claro, Miguel era un desastre en gestión, y yo compadezco a los gerentes o al gerente del Teatro Miguel de Cervantes, Carlos de Mesa, que estaba al frente de aquello, y Curro Flores, porque en la administración aquello tuvo que ser, no me lo quiero ni imaginar, pero tuvo que ser una locura. Pero, sin embargo, en lo que es la programación y lo que fue la propuesta y el servicio aquí a Málaga, me parece que realmente marcó un hito y le debemos pues haber matado ese déficit y habernos puesto ahí al corriente. Entonces a Francisco Flores se le ha pedido que escriba sobre aquel momento. Se le pidió que escribiera porque él lo contrató y él tuvo que cesarlo al frente de ese festival. Entonces vimos que era conveniente que Curro Flores escribiera al respecto de eso. No que explicara ni que justificara, porque no se trata de eso. Se trata de que hablara sobre ese momento, sobre el festival, y así lo ha hecho. Así lo ha hecho. Y estamos súper agradecidos, ¿no? Así lo ha hecho. Y ya voy a ir acabando esta primera parte para entrar en otro campo. Fijaros, Miguel Romero de titulación es periodista. Él hizo periodismo, empezó muchas otras carreras, economía, no sé qué, en fin, un montón de estudios, pero él de titulación es periodista. Y estuvo escribiendo en Madrid en Nuevo Diario. El Nuevo Diario hizo una cosa muy interesante, que a la postre ha resultado pues, terriblemente válida, que es que tenía una columna que le dejaron, y en esa columna la dedicó a presentar a poetas, literatos, pintores, arquitectos, creadores, que en nuestro país todavía no conocíamos. Y él se arriesgó y empezó a presentar aquí pues, a una gente gente que después han resultado que han sido pues, grandes músicos o grandes poetas. Es decir, que te hablaran de Peter Hunt, que en aquella época, en fin, no me voy a poner a decir nombres, pero todo eso dice, eso fue en los años 60, después te pones a calcular y dice, es que todos esos nombres resulta que son nuestra base cultural de los años 70. Es decir, cuando yo miro mi biblioteca y empiezo a ver los nombres, cuando he tenido oportunidad de ver todo esto, digo, me cago en la madre, si es que están aquí todos estos nombres. Es decir, es que Miguel, 10 años antes ya, estaba presentando estos autores que después han formado parte de lo que es mi formación cultural. Y digo, ya me los había presentado él aquí. Son 200 y pico columnas, 200 y pico artículos, cada uno con un nombre propio de un creador. Eso está todo... Bueno, aquí hay referencia en la revista, está el listado de todos esos nombres. Pero saco esto a colación por la importancia suya dentro del campo del periodismo, pero porque él ha tenido una relación muy estrecha con la prensa. Y sobre todo han habido algunos periodistas que sin motivo alguno se han encargado siempre de que la figura o el nombre de Miguel estuviese en palestra, que siempre estuviese ahí. Y eso ha contribuido no solamente a que un grupo de amigos estemos siempre moviendo el nombre de Romero Esteo, sino ha contribuido a que el nombre de Romero Esteo tenga proyección, tenga una amplificación importante y que la gente sepa quién es Romero Esteo.
Y en Málaga han habido 2 periodistas en concreto a los que le estamos siempre muy agradecidos. Muy agradecido. Uno es Guillermo Busútil y otro es Cristóbal González, que se encuentra además aquí hoy con nosotros. Le estamos muy agradecidos porque, fijaros que el periodista siempre va a lo que es noticia. Y entonces, ¿qué hay hoy? Esto, pues texto escribo. Pero cuando te escribe sin que hoy haya nada, mañana, ni pasado, ni dentro de una semana, ni lo ha habido, hace eso, y sin embargo te escribe sobre eso, quiere decir que ahí hay algo que le interesa, que ve que indudablemente eso es algo que hay que potenciar, que hay que escribir sobre ello. Y ellos han tenido indudablemente, pues, no esa deferencia, sino ese interés, o a lo mejor incluso profesionalmente lo han sentido como una obligación, lo cual me gusta más todavía, que se sientan obligados a escribir sobre ello y lo hagan con gusto, y lo hagan con razón, y lo hagan con sentido, sobre todo porque se lo merece. Rosa Romojaro, catedrática de literatura también y todo esto, le hace una entrevista, fijaros si esto es curioso, porque lo hemos hecho con intención. Rosa Romojaro escribe, le hace una entrevista en el 2011 a Miguel Romero Esteo, y Carol Eger, de la Universidad de Estrasburgo, le hace otra entrevista al año siguiente. Y me gustaría que lo leyerais, porque no tiene nada que ver el Miguel Romero del 2011 y del 2012. No tiene nada que ver. Su discurso sobre la cultura es totalmente distinto. Totalmente distinto. ¿Qué ha pasado en su cabeza? ¿Qué reflexión ha hecho? ¿Qué ha sucedido ahí? En un año, en un año. Un cambio totalmente radical. Entonces, hemos preferido no decir nada y poner las 2 entrevistas. Ustedes la leen y se darán cuenta un poco de cuál es la diferencia entre una y otra. Ahora, si os parece, hemos pedido para que no os canséis de escucharme, porque tengo que limitar un poco mi oratoria con Miguel, le hemos pedido a una actriz, a Asun Ayllón, una magnífica actriz malagueña que ha interpretado a Romero Esteo, y lo interpretó en el montaje que hicimos de Bricolaje. La obra Bricolaje de Miguel se hizo una adaptación que la realizó Luis Vera, que se llama Manual de Bricolaje, y se escenificó. Son 3 personajes, son 4 realmente, pero hay 3 personajes principales, la madre y los 2 hijos, hijo e hija. La hija lo hacía Irene Sánchez, que también está hoy aquí con nosotros y que después va a recitar una sorpresa. Tenemos 2 sorpresas importantes sobre Miguel aquí guardadas. Y se hizo este montaje. Y en el Manual de Bricolaje, lo gracioso o lo perverso que tenía de alguna manera es que estaba avanzando la crisis que ahora vivimos. Estaba avanzándola. Cuando él la escribió, en los años 90, escribe, y recuerdo la última frase con la que se cierra la obra, ya en penumbra, en el interior de una cueva, dicen el personaje, faltan ideas. Faltan ideas. Y eso lo estaba diciendo en el año 90. Y realmente eso ha sido un mantra que se ha estado repitiendo desde el principio de milenio. Se ha estado repitiendo una y otra vez. Estamos en una crisis porque faltan ideas, faltan ideas, faltan ideas. Os quiero contar brevemente, sí, quiero que sepáis cómo fue todo esto de lo del Ministerio de Cultura y de lo de la Biblioteca Nacional, para que no haya confusiones, ¿no? Un grupo de los amigos que seguimos un poco ahí a Miguel y todo esto, vimos que su obra literaria corría un riesgo enorme, ¿no? Porque eran papeles que estaban diseminados por su casa, ya sabéis su casa, su desorden, todo esto, la edad ya avanzada de Miguel, y no sabíamos qué podía pasar con su obra cuando Miguel faltara. Entonces nos planteamos hacer una cosa pues, que en España se estila poco, pero intentamos que las universidades o las instituciones se hicieran cargo de su obra comprándola, claro, porque Miguel necesitaba dinero para mejorar su nivel de vida, ¿no? O su calidad de vida. Y entonces hicimos una batida grande para ponernos en contacto y no obtuvimos respuesta, ¿no? O al menos respuesta favorable. Y entonces lo único que se nos ocurrió es ponernos en contacto con la Universidad de Estrasburgo, se lo pedimos, le dijimos también que mira que existían esta posibilidad, e inmediatamente dijeron que sí, que querían la obra original y que la querían allí.
Entonces empezaron ellos los trámites, concretamente Isabel Reque y Carol Eger, a los que le estamos profundamente agradecidos por toda la labor que han hecho. Ellas empezaron los trámites para poder llevarse todo el material, pero claro, el Ministerio de Cultura intervino porque dijo, es que toda obra de un creador español es patrimonio, entonces esto no puede salir del Estado, no puede salir de acá, esto tiene que quedarse aquí. Como vieron que estaban interesados en comprar esto, dijeron, primero lo tenemos que comprar nosotros. Entonces el Ministerio de Cultura dice, nosotros compramos toda esa obra y después ya establecemos algún tipo de convenio pues, con la Universidad de Estrasburgo para poder realizar lo que sea, ¿no? la acción que fuese. Pero claro, dijeron, pero para comprar tenemos que saber qué compramos, lógico, ¿no? Entonces había que hacer una catalogación de toda su obra y tasarlo. Y me tocó a mí. Entonces, imaginaros lo que puede ser, quienes conocéis a Miguel, un verano metido allí, abriendo un armario, donde unos días me dejaba estar 2 minutos y otro día me dejaba estar 20 minutos, no más. Pero ahí, pues bueno, pues pudimos de alguna manera sacar todo eso y se clasificaron 90 y tantas carpetas con 22.000 folios. Esos 22.000 folios de ensayos, poesía, teatro, conferencias, artículos, una barbaridad. Es decir, lo que ahí había era una barbaridad de material. Partituras, pues, ya sabéis que él hizo música y todo eso cuando estaba en el seminario y todo eso. Realmente él dice que estudió con los curas para poder aprender música y poder estar ahí. Bueno, él estuvo dirigiendo coros también de chavales, ¿no? Y él, la parte de la composición musical es importantísima en su obra, pero eso lo tocaremos en otro momento, ¿no? Entonces, allí esos 22.000 folios, pues hubo que clasificarlos, se preparó y todo eso, y la Biblioteca Nacional le compró todo ese material. Ese material está, por lo tanto, archivado ya allá en la Biblioteca Nacional. Es decir, que su obra original está a salvo. Eso es lo más importante. Después él sacó un dinero y con ese dinero, afortunadamente, mejoró su calidad de vida y está perfecto y muy a gusto en su casa, de la que no quiere salir para nada. Después han aparecido más carpetas, más cosas, ¿no? Y seguirán saliendo, supongo, y todo ese material en estos momentos pues está en el Archivo Histórico Provincial de aquí de Málaga, que está muy bien dirigido por Esther Cruces, que es la que se encargó de todo esto, y hizo cuando se enteró y hablamos con ella, mira, existe todo este material, esto hay que cuidarlo, hay que protegerlo, rápidamente pues ella se quedó encargada y está todo perfecto, es decir, que hay un material allí que está pendiente de la clasificación. Cuando todo eso se acabe, pues se enviará a la Biblioteca Nacional para que esté toda su obra original completa en un sitio a disposición de los investigadores. Y esta es la historia de su obra original, por lo tanto, estamos muy satisfechos porque está protegida. Es decir, no se va a perder su obra original. Y eso, pues, consideramos que es importante. Hemos metido un texto de Miguel, de teatro ritual, porque pensábamos que si el teatro ritual es clave en él, lo suyo es que haya un discurso suyo sobre el teatro ritual, y por eso hemos metido un artículo. Y ahora ya después veíamos que era, veíamos que era importante que hubiese, fijaros, un diálogo, un proyecto y una idea. Es decir, un diálogo sobre 2 nombres importantes en toda la historia del teatro de Miguel que hablaran sobre el futuro. Un proyecto para que viésemos que aún hoy hay contenido y hay interés por seguir montando la obra de Miguel y seguir trabajando. Y una idea para sencillamente demostrar que aún hay futuro, es decir, que hay gente que todavía no ha desarrollado, pero que tiene la idea de hacer algo. Entonces, ¿cómo organizarlo? Óscar Cornago, digamos, es otro de los nombres importantes en el campo de la teoría y de la investigación. Si os hablé al principio de Aullón de Haro, que fue el que inicia todo eso, la visión, digamos, del análisis moderno lo hace Óscar Cornago, que es del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, Óscar Cornago, hablo con él, y Óscar Cornago y Luis Vera, que han sido los que han llevado a cabo toda la biblioteca Romero Esteo, que se han publicado 11 volúmenes, están ya quemadísimos de Miguel Romero Esteo, y estaba Rafael, queremos volver a repetir lo mismo. Yo digo, no quiero repetir lo mismo, es que lo que os hago es un planteamiento distinto, lo que quiero es que habléis del futuro. ¿Qué pensáis que puede ser del futuro de la obra de Miguel Romero Esteo? Y claro, plantearle qué puede pasar con la obra de Miguel Romero Esteo
a un hombre que es del análisis literario, del análisis científico, como Óscar Cornago, y a Luis Vera, que es un director de escena práctico que ha estado toda su vida montando a Romero Esteo, digo, ahí tiene que haber algo interesante, ahí puede surgir algo interesante. Y entonces ellos me dijeron, bueno, ¿qué te parece si los dos nos reunimos, hacemos una conversación, dialogamos al respecto, sacamos no sé cuántas horas de grabación, las sintetizamos después? Digo, venga, perfecto, hacer ese diálogo. Y entonces hay una conversación entre ellos dos, depurada, limpia, entre ellos dos, sobre lo que piensan, digamos, dos grandes maestros, lo que piensan sobre qué puede ser o cuál puede ser el futuro del teatro de Romero Esteo. En cuanto al proyecto, le pedí a Juan José Granda, que fue director de la RESAT en Madrid, director de escena. Él es malagueño de nacimiento, pero toda su vida profesional ha estado en Madrid. Le pedí que nos presentara o hiciera una síntesis del proyecto que tiene sobre fiestas gordas del vino y del tocino. Él tiene un proyecto que lleva años intentando ponerlo en pie y sacarlo de ese montaje. La fiesta gorda del vino y del tocino está concebida en un principio para hacerlo por diferentes calles y que confluyen en una plaza. No está pensado como un teatro de salón. Puede hacerse, y de hecho se ha realizado. Aquí en Málaga lo montó Juan Hurtado con Adelfa. Tú estabas allí actuando, ¿no? Hoy que está aquí con nosotros, se puede hacer en el teatro de salón, pero está concebido para un teatro de calle y que termina una plaza. Y entonces Juanjo Granda tiene ese proyecto. Y digo, vamos a meter ese proyecto para que veáis que está muy armado, es decir, un proyecto está muy pensado, muy armado y por lo tanto con bastante material que hemos tenido que seleccionar y poner unos cuantos porque si no la revista se nos escapaba. Y después de ese proyecto, la idea. Y para la idea entonces le pedí a Miguel Palacios, que es dramaturgo y profesor, ahora está residiendo en estos momentos en Córdoba y hoy está aquí también con nosotros, ha venido desde Córdoba para estar aquí apoyando este acto, pues que escribiera sobre la idea que él tiene, porque quiere dirigir Paso Doble y entonces tiene una idea. Claro, lo que nos apasiona de esto es decir, la mirada del Paso Doble que montó Di Tirambo en los años 60 o a principios de los 70, al año 60, el Paso Doble que montó Juan Hurtado en los 70, el Paso Doble que montó Alfonso Zurro en los 90 o 80, no recuerdo cuándo fue, y el Paso Doble que puede montar Miguel Palacio ahora, en estos momentos, ¿cuán distantes pueden estar unos de otros? ¿Cómo son las lecturas que se hacen sobre esa pareja que están intentándose matar una y otra vez permanentemente? Entonces le pedí que escribiera esa idea y él, por supuesto, pues accedió. Y también a Sara Molina. Sara Molina, supongo que la conocéis, si no la conocéis alguno, Sara Molina es una directora de teatro de vanguardia, ella reside en Granada y pero trabaja por todo el mundo. Ella fue la que nos presentó en la década de los 80, presentó la idea de la fragmentación en las puestas en escena, ¿no? Es decir, la idea, un concepto de alguna manera de la fragmentación que a España no había llegado todavía, o al menos sobre el escenario. En el campo de la teoría sí, pero sobre el escenario no. Y Sara irrumpe con su compañía y nos presenta varias obras que se sostiene a la hora de la composición sobre ese concepto de la fragmentación. Siempre ha sido muy arriesgada en todo eso y fijaros si fue arriesgada que entonces monta un espectáculo, un trabajo en el que, además con africanos, con inmigrantes, monta un espectáculo en el que introduce unos fragmentos del texto de Tiniebla de la Madre Europa o Las Naranjas de la Tropa, que es otro texto de estos híbridos que Miguel escribe, pero ya dentro de la época de las tragedias, ¿no? Digamos que con todos los restos de la tragedia, no restos en lo literario, sino más en su creación, en su psiquis, pues con todo eso monta esta obra que tiene tralla, tiene bastante tralla. Por eso son, en definitiva, dos africanos que están vigilando y custodiando la Dama de Elche. Sara Molina escribe, le hemos pedido, ha escrito un artículo y después
y esto ya sí que es sorprendente, Sophie Faure es una investigadora que ha sido la primera mujer europea que ha hecho una tesis sobre Romero Esteo. Ella es de Marsella y entonces hace su tesis sobre Romero Esteo, y cuando leemos descubrimos que nos plantea una relación entre el teatro de Romero Esteo y la danza Buto japonesa. Entonces, claro, nos quedamos perplejos porque en ningún momento nos podíamos plantear una conexión Occidente-Oriente de esa manera, y cómo podíamos encontrar la grotescomaquia del teatro de Miguel con la danza Buto. Pero cuando empezamos a leer y cuando ella nos plantea y empezamos a leer con calma todas las didascalias en las obras de Miguel, y empezamos a ver esas didascalias tal y como Miguel las describe, y te empiezas a imaginar, a coger el referente de los bailarines y de la danza Buto, dices, joder, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es decir, lo primero que se te ocurre es, contrato 2 actores, 3 bailarines de Buto y empiezo a probarlo, porque es que aquí puede haber una conexión súper interesante, un trabajo de investigación, una manera de cómo sería este texto o esta obra trabajada desde la estética orientalista del Buto. Y realmente es apasionante, realmente es apasionante. Entonces, ahí tenía que estar, y por eso se hizo la propuesta. Y como veis, ya estamos entrando en el campo del futuro, es decir, lo que se puede hacer todavía con la obra de Miguel, lo que hay gente que está pensando en todo lo que se puede llegar a realizar. Y fijaros, hablando de todo el futuro, José Antonio Ergueta, vamos a ver ahora lo del solsticio, si te parece, ¿no? Porque el campo, lo de antes os comentaba que Miguel realmente es un estímulo para dentro de todas las líneas, para todas las áreas de trabajo. Y en el cine, pues también se origina una conexión. Si no recuerdo mal, aquí la conexión fue porque MLK, José Antonio Ergueta, como productor, realiza un trabajo sobre Schulten, sobre el arqueólogo Schulten, y su obsesión por descubrir el Tartessos, ¿no? Cuando nos ponemos en contacto en relación a eso y unimos o conectamos las dos ideas del Tarteso de Schulten con la presentación del libro de Miguel, de la reedición de su Tartessos, de su obra. Y acto seguido, a partir de ahí, pues Ergueta trabaja un siguiente trabajo, que es el solsticio, ¿no? Que de alguna manera pues, conecta todos los rituales y todas las ceremonias arcaicas que hoy día aún conviven entre nosotros. Hay un trabajo dentro del mundo audiovisual muy interesante porque sé, no voy a decir nombre, no debo, que hay un creador a nivel nacional ahora mismo que está trabajando en una de las tragedias de Miguel, pero desde la perspectiva del audiovisual. Es decir, ya no solamente, no desde el teatro, sino de la perspectiva del audiovisual. Entonces, fijaros cómo estamos hablando de un Romero Esteo muy vivo, que está generando iniciativas todavía en distintos campos y en todos los momentos. En los años, me parece que fue en los 90, se intentó crear una fundación, la Fundación Romero Esteo, no lo conseguimos, no fue posible, no conseguimos suficiente dinero, después cambió la ley del tema total, que no pudo ser, pero siempre quedó ahí un poco la necesidad de crear un colectivo, de crear algo que arropara, que cuidara, que protegiera la figura y la obra de Miguel. Y entonces se creó, hace pocos años, se creó la asociación Miguel Romero Esteo, que su presidente es Carlos de Mesa Ruiz, que está hoy aquí también con nosotros, y que le pedimos que escribiera un artículo para que nos contara y hablara un poco de cuál es el sentido. Eso es una asociación que está abierta a todas las personas que estéis interesadas a participar, y que ya sabéis que el objetivo, ahí viene todo explicado, pero el objetivo es divulgar y proteger la obra de Romero Esteo. Hay, entre todas, fijaros, de Miguel siempre se habla de su teatro, pero hay dos cosas de las que apenas se habla. Uno son de sus novelas, tiene 2 novelas escritas, y de su poesía. De su poesía realmente nada más se conocen las hierofanías que fueron publicadas y algunas de ellas, pero es que buscando entre todas esas carpetas que antes os he comentado apareció toda su obra poética. Y
Me quedé de piedra cuando vi toda la obra poética, porque además se clasifica con cierta rapidez. Tiene toda una etapa de poesía infantil, más o menos, que es cuando él estaba con el tema de la iglesia y está la figura de Dios y todo eso, y después viene la etapa que vomita a Dios y viene la etapa de la rebeldía, después vienen esos poemas de juventud, después vienen los poemas del amor y después vienen la hierofanía, ¿no? Y realmente es muy interesante todo ese proceso, pero nadie lo ha estudiado, porque es que no se conocía, salvo las hierofanías. Entonces, Karol Eger, de la Universidad de Estrasburgo, me pidió las poesías para poderla estudiar, le mandamos todo el material que teníamos y es el primer análisis literario que hay al respecto de la poesía de Romero Esteo. Es lo primero que se ha hecho, lo único que se ha hecho al respecto de esto. Y entonces, este es un artículo que escribe Karol Eger y que lo tenéis aquí. Hemos dejado, al final ya hay toda una serie de anexo al respecto, porque cuando hicimos todo ese trabajo de catalogación, pues todo ese material, ya que estaba la catalogación, lo que era una tontería era tenerlo guardado y archivado, y eso había que ponerlo a disposición de todas las personas que estéis interesadas, ¿no? Entonces hemos publicado, es decir, por primera vez me parece que ahí está el corpus dramático completo de Miguel. Todo, hasta lo que hay en francés, que se publicó en francés 2 piezas de él, La Patética y El barco de papel, creo que está todo. Si no lo estuviera, lo que os pedimos, por favor, es que no lo comuniquéis. Es decir, oye, que se ha olvidado tal cosa, que existe tal esto, que esto está, pues decídnoslo, porque así vamos ampliando y vamos esa catalogación teniéndola lo más completa posible, y haréis un favor y colaboraréis con el proyecto. Lo digo porque Miguel es muy anárquico, es muy desordenado, sus obras no las fechan, no las datan, es decir, descubrir cuándo ha escrito un texto es dificilísimo. Firmarlo ni lo firma, es decir, que cuesta realmente mucho esfuerzo averiguar cuándo escribió tal cosa, en fin, que es complicado. Entonces, y con las ediciones lo mismo, porque le manda el original a una editorial, aquello no se devuelve, se pierde, seguir los pasos de eso es complicado, ¿no? El pájaro grande y amarillo, o de lentejas y garbanzos, es decir, 2 textos que han aparecido que no se sabía nada que Miguel había escrito esas obras de teatro. El pájaro grande y amarillo, y otra de lentejas y garbanzos. Y os cuento brevemente. El pájaro grande y amarillo es como si fuesen estampas románticas y muy despegado de su grotescomaquia. Se nota que está en esa etapa, pero muy raro, chirría mucho. Y yo le pregunté una vez a Miguel, ¿esto por qué lo has escrito? ¿Esto que cuando me vine de Madrid, y ahora viene la razón, cuando se vino de Madrid necesitaba sacar dinero para mantener la familia y todo el tinglao. Y entonces pensó en concursar. Y tenía que entrar a concursar. Pero él sabía que con sus textos no iba a ganar un premio. Entonces empezó a derivar y a jugar de otra manera en cómo él creía que podía ganar algún premio y sacar algún dinero. Y entonces escribió aquello, pero aquello no le funcionó, porque es que aquello era rarísimo. Es una pieza que yo creo que si la pilláis ahora, alguna directora o director de escena puede hacer unas cosas muy cachondas y muy buenas con ese texto, me parece. Pero la sorpresa viene después, porque cuando me encuentro un texto que se llama De garbanzos y lentejas, y empiezo a leer eso, creo que estoy leyendo a Tennessee Williams o a Jane O'Neill. Digo, esto no puede ser de Miguel, no puede ser de él. Busco, por supuesto, no lo tiene datado, no lo tiene firmado, y yo estaba leyendo eso y aquello era un drama realista y de literatura norteamericana. Y digo, pero si estas son las cosas que escribe... A mí me recordaba Largo viaje hacia la noche. Digo, no puede ser de Miguel, pero yo lo veía todas las anotaciones, las correcciones. Esta es su grafía, esta es su letra, es él. Todas estas correcciones son suyas. Lo que estaba describiendo era fácilmente reconocible para aquellos que conocemos su vida y su entorno. Y decimos, este texto es suyo. Pero ¿qué hace Miguel escribiendo un drama realista, psicologista? Bueno, pues es fantástico. Entonces, claro, decíamos, ¿lo publicamos? ¿Lo damos a conocer? Porque es que se carga toda la imagen que tenemos sobre Romero Esteo. Dice, porque Romero Esteo, ya sabéis, o las tragedias épicas o las grotescomaquias, o ese barroco, pues de repente hay un drama psicologista ahí, súper emocionante, tiene todos los ingredientes propios es que es un maestro, entonces está escrito perfectamente, hizo 2, es decir, tiene dos libretos, el original y una corrección. Bueno, ya sabéis, Miguel, como escribe a máquina,
cuando corrige, no vuelve a escribir la obra. Es decir, él te está escribiendo la obra y cuando tiene que corregir te hace el manuscrito, pero después lo que hace es escribirte otra obra. Con los ensayos hace lo mismo. Te empieza a hacer un ensayo y cuando va por la página 167 quiere corregirlo y no corrige las páginas en las que se ha equivocado. No, es que empieza de cero. Entonces, ahora tiene un ensayo y te encuentras 5 o 6 originales sobre ese ensayo, que son todos correcciones o pruebas. Entonces, claro, ¿cuál es el original auténtico, no? El que manda a la editorial, ¿no? Pero todos los demás tienen un valor enorme. Bueno, pues aquí resulta que de esta obra tienes 2 libretos y se notan las correcciones. Y es suyo. Yo se lo he preguntado, pero claro, él ni se acuerda. Él dice que no se acuerda, pero claro, a mí yo lo entiendo, digo, Miguel, es que esto es tuyo, esto no me puedes decir, no, yo no me acuerdo, pero claro, ¿cómo se va a acordar? Si estaba viendo el estreno conmigo de Manual de Bricolaje y cuando los personajes empiezan a hablar en inglés, me decía, Rafa, esa idea que has tenido es genial, es genial. Y yo digo, pero Miguel, si es tu texto, si eso lo dices tú, que yo he dicho eso, pues es genial, pues es genial. Y como eso, otras cosas, ¿no? Y entonces, pues claro. Él no quiere hablar de su teatro, no quiere hablar de su literatura, no quiere hablar de ese pasado, dice que esas son cosas de la infancia, no consigo sacarle más información, prueben ustedes, es decir, inténtelo a ver si lo consiguen. Bueno, termino. Entre las pequeñas joyas, para nuestro gusto, ¿no?, los que estamos ahí siguiendo todo esto, está el concepto sencillo, digamos, de la música. Eso es una de las cosas que hemos dejado pendiente en la revista varios temas, porque no podíamos cargarla más, ¿no? Es decir, ya lo ha dicho Rafael, son 200 páginas, él se ha currado la maquetación, no podíamos cargarlo más. Y Miguel ahí un pozo sin fondo, que es lo que hemos visto y hemos comprobado, ¿no? Entonces, en la parte musical, ya sabéis que tiene desde los estudios antropológicos de los villancicos de Montoro, no sé qué, hasta el tema de los verdiales, todo ese tipo de estudios, vale, pero ¿y sus partituras? Entonces él tiene composiciones originales. Pues la siguiente idea, ¿no?, que esto creo que no ha hecho más que empezar. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia, por apoyar la figura y la obra de los